Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Según el historiador Paul Garner, la historiografía porfiriana puede ser dividida en tres categorías: el porfirismo, el antiporfirismo y el neoporfirismo. Etapas que nos dejan ver cómo se construyó y se destruyó el mito del general dictador antes y después de la Revolución de 1910, así como una revisión mucho más contemporánea a través de la cual se ha pretendido revalorar la calidad histórica de don Porfirio. A casi 100 años de su muerte, ni el pueblo mexicano ni la historia han hecho justicia a su memoria, como según vaticinó un antiguo porfirista. Los restos de Porfirio Díaz siguen dentro de una pequeña capilla en el Panteón de Montparnasse, muy lejos de su querido México. Ni ángel ni demonio, ni tampoco una mezcla de los dos, dijo don Daniel Cosío. Este es Porfirio Díaz Mori, militar, estadista y congresista, cuya historia comienza el 15 de septiembre de 1830. Mira, Porfirio Díaz Mori nace en Oaxaca, en el Mesón de la Soledad, que su padre rentó. Su padre tenía distintas habilidades y sobre todo era un hombre emprendedor, muy luchador. Pues mucha gente ha dicho que tenía un origen humilde, pero realmente es hijo de posaderos, o sea, su madre poseía una posada en la ciudad de Oaxaca. Tampoco sabemos muy bien de en qué año nació, pero sí sabemos de su acto de bautismo, que es el 15 de septiembre. Va a ser importante esto, ¿no? Porque se va a vincular visceralmente, ¿no? Es el nacimiento de Porfirio Díaz con la historia, ¿no?, del país. Siendo uno de sus primos, un alto dignatario de la iglesia, todavía no era obispo en Oaxaca, era un sacerdote con mucha trascendencia en Oaxaca. El sacerdote, don José Agustín, lo inclinó, siendo un niño, lo inclinó a que fuera a estudiar al seminario. Pero después ya decide que es mejor salirse del seminario y entrar a la escuela de Oaxaca, y ahí va a cursar la carrera de licenciado en Derecho, pero no se va a recibir. Y ahí va a empezar a entrar en contacto con algunos personajes que van a ser importantes para él, porque lo van a contactar con liberales tan importantes como Matías Romero o el mismo presidente, que después será presidente, Benito Juárez. Era un hombre culto y tenía una formación intelectual que la logró. Y se ve en todas las estrategias que hace, ¿no? No era extremadamente pobre, no era como a veces quieren compararlo, un pobre niño. No, su familia pues era una familia que luchaba y trataba de salir adelante, pero él tenía mucho sentido de familia. Le toca la invasión norteamericana al país, tiene 16 años Porfirio Díaz, se hace voluntario, ¿no? Y se junta, ¿no?, a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional va a ser una base muy importante en su carrera política, ¿no? Y su carrera militar es espectacular, muy exitosa, ¿no? Hacia 1861, por ejemplo, emerge también a la vida política siendo diputado y no tiene una participación muy activa como diputado, ¿no? No es precisamente un diputado con muchas propuestas y con muchos discursos, ¿no? Es un diputado
pragmático, digámoslo así. Pertenece a la bancada liberal, obviamente. No es de los liberales radicales, ¿sí? Aunque en su primer momento sí es jacobino en el sentido que se opone ferozmente a lo que es la intervención de la Iglesia Católica en política, etc. Según sus memorias, él descubre que resultó electo. Eso significa que no sabía, no sin ninguna campaña, pero tampoco en esos momentos teníamos partidos políticos como nos entendemos ahora. Entonces descubrió, pero todo lo que dice el mismo Porfirio en sus memorias indica que pues fue designado, no fue electo. Creen que era un gran orador, nunca, no fue un gran orador. Cuando quiso defender en el Congreso que se les tratara justamente a los que lucharon y se les diera económicamente algún beneficio, no pudo acabar de expresarse y lloró. Nada más de pensar que no le fueran a hacer caso. Era un hombre de buenos sentimientos. Se da el asesinato de Melchor Ocampo y él va a pedir una licencia como diputado para perseguir a las personas que lo mataron y 2 veces va a derrotar a Leonardo Márquez, que fue el autor de ese asesinato, ¿no? Entonces ahí sí se va a empezar un poco a reflejar ese carácter férreo de Porfirio Díaz respecto a sus convicciones, ¿no? Porfirio Díaz Mori pues va a tener una trayectoria muy importante dentro de las grandes batallas militares que el liberalismo tuvo en México. Bueno, la batalla del 5 de mayo, la batalla del 2 de abril, ¿no?, de 1867, son como los 2 claros ejemplos de su heroísmo. El 5 de mayo tiene una intervención muy importante persiguiendo a los franceses que habían fracasado de sus intentos de tomar Puebla, atacando el fuerte de Guadalupe. Y ya que habían fracasado, pensaron entonces entrar por donde era lo lógico, la parte plana de Puebla, y ahí estaban las fuerzas de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz en 67, más que nada porque político, es un héroe, no solamente y un militar exitoso, sino un héroe nacional, ¿no? En 67. Por eso se lanza, ¿no?, a la presidencia, por eso se le sube un poquito, ¿no?, la idea de que pues tiene el destino del país en sus manos, ¿no? O sea, nunca le faltaba ambición en su carrera política tampoco, ¿no? Él se enamoró de su sobrina, que era Delfina Ortega. Y a mí me gusta mucho cómo le pidió que se casara con él, porque le dice, mira, yo quiero casarme contigo, pero si tú no me aceptas, de todos modos yo me ocuparé de tu manutención y de toda tu vida. Ella era muy jovencita. Delfina Ortega es una mujer que lo acompañó en toda la época difícil de su vida, que tuvo muchos hijos y todos fueron muriendo. Y todos dicen que seguramente por la relación de parentesco, pues en aquella época se morían muchos niños, ¿no?, por un mal parto pero ella siempre tenía esa preocupación que sí sería por esa razón. Y sobrevivieron nada más 2 hijos, que fue mi abuelo, Porfirio Díaz, y mi tía Luz, que los 2 sobrevivieron. Ella murió siendo él presidente en 1880, casi al terminar, murió en el Palacio Nacional y fue enterrada en el Panteón del Tepeyac. Si bien la guerra otorgó al general Díaz la dimensión de héroe, no iba a ser suficiente para él una medalla. Las ambiciones del joven militar estaban puestas mucho más arriba, y para ello había que ascender por los peldaños de la política, la disidencia y finalmente la rebelión. La historia del siglo XIX parecía condenada a este espiral. Nos reuniremos con diferentes especialistas y expertos para analizar cómo es que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías están contribuyendo a construir el modelo democrático de México. Código Democracia, con Clara Luz Álvarez. Un espacio de análisis y reflexión sobre medios de comunicación y su impacto en la sociedad. Acompáñanos en Código Democracia, todos los viernes a las 10 de la noche. Solo aquí, en el canal del Congreso, el canal de la Unión.
Decía Miguel Ángel Granados Chapa que Porfirio Díaz fue lo mismo campeón del antirreeleccionismo que de la práctica contraria, y como prueba de ellos quedan los planes de la Noria y Tuxtepec, así como las reformas al artículo 78 que dejó pasar en el Congreso, amén de someterse a la voluntad popular. Aquí comienza el porfirismo, la historia del progreso material, sacrificando la libertad política. El primer gobierno de Porfirio Díaz se distingue en que tiene que luchar contra todos los opositores, tiene que luchar contra todos los ambiciosos de su propio plan de Tuxtepec, que aspiran, todos se sienten los futuros presidentes, y tiene que luchar con una enorme cantidad de caciques en la República. Al mismo tiempo hay que destacar que Porfirio Díaz era conciliador. Es decir, tenía una habilidad y una sagacidad para conciliar con la Iglesia, con los miembros de la jerarquía eclesiástica católica, con los grupos regionales de poder, las oligarquías, hacendados, comerciantes, etc. Una característica que no solo es para ese primer gobierno, sino para todo el porfiriato, es la búsqueda de la paz. El lema es paz antes que todo. El general Díaz se casó con Carmelita Romero Rubio, que tenía escasamente 17 años, y una mujer muy distinguida, de muy buena familia, y cuando se casó con ella, pues dicen que cambió hasta su manera de caminar, que lo dudo, porque era un hombre muy hecho, sabía lo que quería. Y duraron muchísimos años casados. Y ella se ocupó de educar a los 2 hijos del general Díaz y a una hija natural que tuvo cuando era viudo, y que era Amada Díaz de la Torre. Cumple su primera presidencia de 1876 a 1880, como la ley constitucional establecía que las elecciones no tenían que ser elecciones sucesivas. La reelección, digamos, estaba fuera de la ley, entonces tuvo que ceder lugar a su compadre Manuel González, que cubrió el periodo de 1880 a 1884. Nicolás Zúñiga y Miranda, por ejemplo, es el opositor que desde 1880 hasta 1920 participa en las elecciones de México. Él era el opositor oficial que se presentaba cada 4 años en contra de Porfirio Díaz, perdía, protestaba y después se retiraba. Entonces no podían decir que había un sistema dictatorial opositor, porque había alguien que se presentaba a las elecciones, había un sistema de partidos. El Porfirio Díaz no tenía la culpa de que la gente votara por él. Él tenía compadrazgos bastante importantes con líderes de las guardias nacionales, y eso cimentaba las relaciones de lealtades primordiales con los integrantes y militares que estaban bajo su mando. Aparte, él también se hizo compadre de muchos de sus combatientes, lo cual cimentaba sus relaciones sociales con gente normal, común de las comunidades, etcétera, ¿no? Su forma de gobernar es a través de esas alianzas importantes, pero siempre apelando a la Constitución. Y dice que yo no voy a ser, y no es que yo quiero ser candidato a la presidencia constantemente, dice que el pueblo me obliga. Y sí, eso es como un sacrificio personal, ¿no? De presentarse como candidato a la presidencia. Si el pueblo me obliga, si los clubs, si mis amigos, las organizaciones que se empiezan a crear alrededor de la figura de la presidencia, y eso es muy hábil, ¿no? Y lo que hace Díaz en su primer periodo es empezar a darle concesiones a ciertos líderes y caciques regionales en las gobernaturas de los estados para afianzar un modelo de gobierno. Pero ya cuando regresa en el 84 es cuando empieza su maquinaria de Pax porfiriana, porque es cuando Díaz se da cuenta que tiene que remover a ciertos gobernadores y traer al mando a gobernadores
que tuvieran mayor capacidad de control militar para evitar que los conflictos locales lo rebasaran. Es esa fórmula, estabilidad política y social para el desarrollo económico, es decir, el despegue del capitalismo. Y ese capitalismo, ¿cómo lo voy a obtener? A través de la inversión extranjera. ¿Y a través de qué? A través de fortalecer el mercado interno. ¿Y cómo lo voy a fortalecer? A través de las comunicaciones y transportes. Entonces va a empezar desde el primer régimen la inversión en ferrocarriles, la inversión en minas, se van a dar cambios, por ejemplo, en el código minero, va a haber una estabilización y un clima de confianza para la inversión extranjera y sí va a haber, digamos, un control mayor del presupuesto. Fue una política muy ligada al liberalismo económico que dictaban los tiempos, dejar hacer, dejar pasar, atraer inversión extranjera directa, fomentar la industria nacional. De hecho, la Secretaría de Fomento tenía una sección llamada de Industrias Nuevas que tenía por objetivo dar concesiones, subvenciones o exenciones fiscales a todas aquellas compañías que se establecieran en el país y que generaran riqueza. Alrededor de 1892 va a haber un superávit. Y esto desde luego es pues un trabajo del secretario de Hacienda y el que en realidad va pues ahora sí que a recibir ya mucho es Yves Limantour cuando procede a ser secretario. Pero definitivamente Manuel Dublán, que fue el secretario anterior, pues es el que estuvo dando los pasos para conseguir ese superávit. Empieza a pagar lo que es la deuda inglesa y entonces tiene el reconocimiento de Gran Bretaña, etc. Empieza a renegociar la deuda exterior con varios países, atendiendo bonos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, etc. Entonces empieza a elaborar una imagen de un país que paga sus adeudamientos, aunque nunca logra pagar la deuda exterior. A Porfirio Díaz le aparece una clase que no existía anteriormente, que es la clase obrera, que ni Juárez, que ningún otro presidente había tenido, porque teníamos un sistema todavía económico pues, propio del siglo XIX, que era el todavía hacendario o minero. A Porfirio Díaz le surge la clase obrera, que no sabe, que ese es el problema que tiene él, no sabe leerla, hacia dónde lo va a llevar, y ahí es donde empieza en realidad el problema que va a culminar con la revolución. Viene el resquebrajamiento, ¿no? El resquebrajamiento de un sistema que fue creado pues, por un presidente que se convirtió en dictador y que sí, es un sistema autoritario, es un sistema antidemocrático, es un sistema que afecta a las clases sociales, sobre todo al mundo campesino, al mundo de los trabajadores. El problema con el modelo económico de este momento, el modelo abiertamente capitalista, ¿no? De tener capitales, es que sí produjo de las grandes discrepancias en cuestiones de distribución de riqueza. Y había, obviamente, gente como Limantour que se hicieron muy ricos, los que manipulaban en este momento. No Porfirio, nadie, ni los enemigos se acusan de robar, eso es interesante, ¿no? Pero sí los otros políticos sí también se hicieron ricos. Pero detrás de eso sí hay un proyecto nacional, no es exclusivamente un proyecto de una élite si quiere perpetuarse en el poder. Yo no lo interpreto así, otros sí lo han hecho, o lo siguen haciendo, pero yo no. Con todo y sus excesos, la Pax Porfiriana y el progreso económico se dejaron sentir en ciertos estratos. La luz eléctrica bañó a la Plaza de la Constitución y un buen día el mismo general inmortalizó su agradecimiento en un cilindro de cera, a través de un mensaje dirigido a Thomas Alva Edison por haberle enviado uno de los primeros fonógrafos salidos de su laboratorio. Señor Tomás A. Edison, Orey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz.
Participa en el segundo concurso nacional de cine cortos, Consecuencia. Los temas son la transparencia, el acceso a la información pública o la protección de datos personales. Consulta las bases en www.itei.org.mx/cinecortos o en nuestras redes sociales. Consecuencia, transparencia en movimiento. Las huelgas de mineros en Cananea y de los textileros en Puebla, Orizaba y Tlaxcala, fuertemente reprimidas, así como los constantes ataques a la prensa, sellaron para siempre la estampa del otrora héroe, convirtiéndolo en un senil dictador. El antiporfirismo comienza a tomar forma bajo el principio de la no reelección. 1901 pues es un año muy significativo porque emerge el Partido Liberal Mexicano de factura anarquista por parte de los magonistas, pero es el primer síntoma de oposición política organizada. Después viene otro síntoma, la reforma electoral de 1904, que convierte los periodos presidenciales en sexenios, que permite cierta participación de clubes políticos. Y entonces ahí es donde viene otro núcleo de prensa, que es la prensa obrera, que se vuelve también completamente ideologizada y es directamente en contra del caudillo, porque pues él era el que había permitido un sistema económico que los excluye, que no los toma en cuenta, pero que sí los explota. Entonces viene la etapa, tal vez la etapa más fuerte, que incluso va a permear hasta la Revolución Triunfante, de la etapa de Madero, donde vamos a tener presencia de caricaturistas como el Chango García Cabral, que viene a minar la figura de Madero. Sí es importante que la gente sepa que el secreto por el que Díaz pudo gobernar, teniendo un Congreso General o Nacional, como se le llamaba en aquella época, digamos, proclive a aceptar sus reformas, tiene que ver con la manera en que Díaz promovió la elección de los diputados al Congreso y luego cuando se restauró el Senado, pues también la estrategia para nombrar a los senadores. Díaz establece lo que no había podido hacer ningún presidente, tener un Congreso favorable, formado pues por gente que le era de alguna manera filial, por amigos, por gente que los amigos le aseguraban que era leal. Pero en el caso de la Cámara de Diputados porfirista, hay que decir que en general Díaz maniobró para que una parte importante de los legisladores fueran, en primer lugar, de su tierra, que fueran oaxaqueños, porque hay que decir que, de acuerdo con la ley electoral del siglo XIX, en la época de Díaz, muchos de los diputados al Congreso podían ser diputados incluso por varios estados. Él elaboraba una lista de los personajes que iban a ser diputados y senadores federales y se la mandaba a los diferentes gobernadores con espacios en blancos. Entonces, los gobernadores ponían a los suplentes y estos venían al Congreso. Le falla el final. En los últimos 3 años falla muchas cosas, ¿no? Desde la entrevista a Krillman empieza a desmoronar el sistema y no es capaz de recuperar. Y hay muchas, y además protestas populares que no se entienden, ¿no? Inicia la Revolución Mexicana, que al principio no fue una revolución, digamos, muy explosiva, ¿no? De hecho no pasó nada. Porfirio Díaz se fue a desayunar con su familia al Hotel Jenner muy a gusto, ¿verdad? Para que vieran que pues no pasaba nada. Y sin embargo, pues esto ya fue una gran fractura, digamos, del régimen, ¿no? Su discurso ante el Congreso cuando dimite, y ya es interesante, se dimite, no está derrotado por una revolución, él dimite, el poder se va al exilio, o sea, no es derrotado por una revolución, como dicen todos. Él alude en su carta de renuncia que no quiere mayor derramamiento de sangre del pueblo mexicano, y en su carta de renuncia él lo dice, que él espera que a través de la historia se le vuelva
dar el lugar que pues él dice que merece en la historia de México. Finalmente Porfirio Díaz muere en julio, si mal no recuerdo, de 1915, cerrando pues toda una época en la vida política nacional, pero también con la tristeza, por supuesto, del exilio, y con la siempre, dicen que la siempre esperanza de que la revolución se calmara y poder regresar a México como el héroe que siempre fue. No nos corresponde a nosotros traerlo. Entonces, mientras no lo traiga el gobierno por petición del pueblo de México, nosotros no lo vamos a traer. Ahora, si el pueblo cada vez se sensibiliza más, mi papá me decía, yo no me voy a morir sin que traigan el general Díaz. Papá, pues sabrá Dios cuándo se va a sensibilizar la gente. Pero a mí me hacen esa pregunta muchas veces, ¿no? Deben regresar los restos de Porfirio Díaz. Es como, no quiero que me echen del país, entonces yo no puedo tener injerencia, no voy a meterme en la política. Nada más yo voy a decir que en búsqueda de una reconciliación histórica con la figura de Porfirio Díaz, yo creo que sí es necesario. Yo creo que habría que cerrar nuestras heridas históricas y que no habría ningún problema total en traerlo otra vez hacia la tierra que en realidad él quería y que muy dentro de su concepción muy particular, él consideró que estaba haciendo bien por el país. Como decía Cosío Villegas, no fue ni ángel ni demonio, ni siquiera una mezcla de los dos. Esa es una frase muy bonita. Yo, para abundar en la pista, diría que don Porfirio es un ángel caído, pero que viene de regreso. Es decir, es un ángel caído en vías de una especie de resucitación, que yo espero que sea en los mejores términos. Es un hombre que cumplió su destino. Cuando nos dicen qué es el destino, pues es la suma de todas las decisiones que has tomado en tu vida. Él se decidió por engrandecer a su patria. Y todo lo que hizo fue en esa línea. Entonces es un hombre que cumplió su proyecto, cumplió y tuvo ese destino. Ni héroe ni villano. Porfirio Díaz Mori fue, sí, un destacado militar, un estadista y un congresista a cuyos pasos vale la pena volver una y otra vez para tratar de entender el desenlace de un siglo y el comienzo de otro. Y aunque si bien revisar su historia no traerá de vuelta a sus restos al panteón de los héroes nacionales, sí nos conviene discernir si es que vale la pena sacrificar la libertad política en aras del progreso material. Aquí reside el valor de un hombre y el de su legado, bueno o malo, pero al fin un personaje histórico del Congreso mexicano.